Quiero entonces invitarles para que leamos allí Primera de Crónicas, el capítulo 4. Primera de Crónicas, el capítulo 4, versículo 9 al 10. Capítulo 4 de Primera de Crónicas, versículo 9 al 10. Y bueno, hay un tema propuesto para esta noche y es un encuentro con Dios. Les reitero, mis amados, el agradecimiento, la gratitud que siento de poder estar con ustedes esta oportunidad. Dice la palabra del Señor Jesús: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Y quiero entonces que meditemos en ese tema, un encuentro con Dios. El versículo que acabamos de leer, hermano, es una historia única en la Biblia. Es una historia única, no la vuelves a encontrar. En ninguna otra parte más hace referencia a Jabes, a su vida, a lo que sucedió. Solamente allí, es más, es una historia muy corta, la cual solamente emplean estos dos versículos para hablar de Jabes. Pero el hecho de que sea corto lo registrado no significa que no haya sido un precedente muy fuerte. No, fue corto lo que se escribió, pero fue muy grande lo que sucedió. Aleluya. Así que entonces, el versículo 9, esta historia tiene una composición muy especial, una forma escritural, porque mire que inicia, hermano, no por el principio, perdón decirlo así. Es una historia que la inician por su final, porque inicialmente dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Lo primero que relata la historia es lo que llegó a ser Jabes. Y luego entonces relata cuál era la condición de vida de este hombre. Escuche, el versículo 9 nos habla de un episodio que sujetó a Jabes a una condición de vida al nacer. Lo sujetó a una condición de vida. Porque dice el texto que su madre decidió ponerle Jabes por cuanto lo había dado a luz en dolor, por cuanto le había producido mucho dolor. O sea que su nombre no fue elegido al azar, ni de forma ocurrente. No vaya a pensar que la mamá de Jabes, dijo: hey, puso por el Facebook, a ver qué nombre le parecen bonitos, a ver qué nombre tiene más resonancia, qué es lo que está de moda. En ninguna manera. Cuando ella le fue a poner a su nombre a su hijo, dijo: vamos a ver qué fue lo que marcó mi vida. Dijo: claro, este muchacho me produjo dolor. De hecho, Jabes significa el que produce dolor, pero también significa el que causa tristeza. Parece ser que tanto entonces el proceso de embarazo de esta mujer y el nacimiento fue más doloroso de lo promedio, fue más doloroso de lo normal. De tal manera que su mamá no tuvo otro nombre para ponerle, sino Jabes. Ese fue el nombre que le puso. Por cuanto me ha producido dolor, por cuanto me ha producido tristeza. Esto generó un impacto, hermano, psicológico en este joven, en este muchacho, en esta persona. Porque escuche, vea, cada vez que se pronunciaban su nombre, le recordaban a Jabes un episodio de su vida. A nosotros nos suena muy bonito, ¿verdad? Jabes. Esa es la resonancia que hay para nosotros.
Pero ¿sabe qué escuchaba ese hombre cada vez que su mamá, sus hermanos, un pariente, un amigo, un vecino pronunciaba su nombre? Él no escuchaba lo que tú y yo escuchamos. Él escuchaba, el que causa dolor, el que causa tristeza, el que produce tristeza. Eso es lo que escuchaba. Quiere decir que aunque Jabes quisiera olvidar ese episodio, siempre su nombre se lo recordaría. Eso llevó a Jabes a tener una vida reducida, a tener una vida limitada, a tener una vida frustrada. A eso llevó a Jabes. ¿Por qué? Porque psicológicamente estaba reducido. Estaba reducido. Mire, el texto nos dice algo para iniciar. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Hay otra versión que no dice así. Hay otra versión que dice, y Jabes llegó a ser más ilustre que sus hermanos. Llegó a ser más exitoso, más triunfante. Pero es que no siempre fue así. Esa palabra llegó a ser significa que en algún momento no fue ilustre. Significa que en algún momento no fue renombrado. Significa que en algún momento perteneció también entonces por allá al anonimato. Llegó a ser, marca una historia o un precedente en su vida como en el momento en que eso se rompió, en el momento en que eso se partió. Sabe que yo me identifico mucho con Jabes, porque como Jabes también marqué la vida de mis padres al nacer. Podríamos decir que entonces Jabes no fue producto de un hijo planeado, digámoslo así, o anhelado. Precisamente eso sucedió con mi vida. Yo soy el menor de 8 hermanos. Y sabe que en el penúltimo hijo que tuvo mi madre, el doctor le dijo, usted no puede tener más hijos. El día que tenga otro hijo, usted se muere. Y se muere la criatura. Digo, no se vaya a poner de inquieta. Y no, se pusieron de inquietos papá y mamá. Y resulta de que el embarazo mío no fue, el embarazo no fue tan fácil para ella. El embarazo mío no fue tan sencillo para ella. Fue un embarazo complicado, pero también aún el nacimiento fue complicado dentro de lo que ella me ha contado. Quiere significar, hermano, el que casi mata a la mamá. No había nacido y ya casi la asesinaba, ya casi la mataba, ya le estaba produciendo problemas. Nací, en el nacimiento también le causé problemas. Y sabe que, no sé si por ser el menor de la casa, pero fui estigmatizado. Fueron vulnerados mis derechos, podíamos así decirlo. Sabe que me sentí discriminado. Un grupo de hermanos que prácticamente con el menor hacían muchas cosas. Y yo no entendía por qué en casa yo no tenía una, una demostración de afecto como uno veía que tenían otros niños de mi edad. Yo no entendía por qué papá a mí no me daba muestras de su afecto, mamá por qué no me daba muestras de su afecto. Yo en ocasiones pensaba, ¿será por lo que sucedió? Pero comencé a crecer en un entorno muy hostil fue el entorno en el cual crecí. De tal manera que tuve que escuchar de mi papá muchas veces, este no va a servir para nada. Este no va a servir para nada. Lo tuve que escuchar muchas veces de labios de mi padre. Y sabe que parece ser que hasta mis hermanos apoyaban de cierta forma, porque yo escuchaba cosas en ellos que reducían mi autoestima, de tal manera que yo entonces crecí en medio de una autoestima baja, perdida, anulada.
Permítame que sea como tan preciso al hablar, pero yo escuchaba a mi hermano, me decía cabezón, Simpson. Hey, usted esos ojotes que tiene. Y yo decía, uy, ¿verdad? Qué ojos tan feos. Esa narizota que tienes. Y yo, uy, ¿verdad? Qué narizota. Uy, que esas orejotas. Y yo decía, uy, ¿verdad? Qué orejotas. Mira, con una autoestima reducida, psicológicamente sometido, acabado. Por eso le digo que me identifico mucho con lo que dice, con lo que vivió Jabes, un hombre también con una vida limitada, un hombre con una vida sujeta al fracaso, una vida frustrada. Porque el texto dice, llegó a ser más ilustre que sus hermanos. Quiere decir que en algún momento sus hermanos fueron ilustres, pero él estaba anulado, relegado a un segundo plano, muy identificado con la historia de David. Usted recuerda que entonces llegó el profeta a casa de Isaí y dijo, oye, me ha dicho el Señor que aquí está el próximo rey de Israel. E Isaí le presentó lo más honorable de su casa, le trajo lo más presentable de sus hijos. Pero ahora el Señor le seguía susurrando al profeta, estos no son, aquí no están, pero sí está en esta casa, sí está en esta familia. Ahora entonces tiene que decirle a Isaí, oye, ¿acaso me habrás presentado a todos tus hijos? No quedará alguno. Entonces ya como que dice, sí, queda el menor. Está por allá detrás de las ovejas. Mire, relegado a un segundo plano. Los demás brillaban, pero David nunca había brillado. David estaba allá en el anonimato. Pero aquel que estaba en el anonimato para su padre, Dios lo tenía muy en cuenta. Pues imagínense tan ajustada la manera como habla el profeta que dice, hasta que no llegue él, no nos sentaremos a la mesa. Y la mesa, el comer, hermano, era un momento muy sagrado, de demasiada relevancia, y más cuando un profeta, un vidente estaba en casa. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Pero ahora el Señor lo saca del anonimato y ahora viene a ser, escuche, a tener más renombre que cualquiera. Gloria al Señor Jesús. Eso pasó entonces con este hombre que estamos hablando, con Jabes. No era tan ilustre, pero hubo un momento, aleluya, donde se tuvo que romper el fracaso, donde la vida de Jabes se rompió en dos. Porque escuche, yo le quiero reiterar el versículo. Jabes llegó a ser más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Pero entonces llega un momento en la vida de Jabes donde, cansado del dolor, donde cansado de la angustia, donde cansado de la desesperación, del señalamiento, que lo hicieron a un lado, dice, ahora Jabes invocó al Dios de Israel. Aleluya. Invocó al Dios de Israel. ¿Eso qué significa? Que al parecer Jabes no había tenido un encuentro, pero quizás sí había escuchado del Dios de Israel. No se le haga extraño que de pronto Jabes hubiese escuchado la historia de David, que Jabes hubiese escuchado la historia aún del mismo Jacob, de cómo el Señor lo convierte de un estafador, lo convierte de un embaucador a un príncipe. Y llegó un momento entonces donde Jabes, escuche lo que sucede, invocó al Dios de Israel, y la forma escritural como está allí, escuche, la identidad, la forma, el género literario que utilizan allí me llama mucho la atención, porque escuche, dice, oh, si me dieras bendición, y está escrito con signo de admiración, lo cual está denotando una alteración en el estado de ánimo, algo que sucedió, o sea, una forma de expresarse. ¿De qué manera?
Quiere decir que entonces Jabes se expresó en algún momento con dolor e invocó al Dios de Israel. Le dijo: oh, si me dieras bendición. En otras palabras, es si cambiaras esta maldición a la cual me han sometido, a la cual me han amarrado. Sabe que a mí psicológicamente me sujetaron a una forma de vida fracasada, de tal manera que yo pensé que nunca iba a alcanzar algo bueno en la vida. Oiga, pero para todo, qué pena hablar de forma tan cotidiana, pero para todo en realidad había salido malo, porque psicológicamente ya me habían anulado. Para estudio no serví. Vea, a mí me da una vergüenza decirlo, 4 años en primero. Voy a decir, porque es que te quiero hablar de cosas cotidianas para poder ilustrarte esto. De niño me iba a jugar bolas, no, me pelaban. En la escuela, en el recreo íbamos a jugar fútbol, escogían a todos, y ¿sabe quién quedaba allí en la banca? No jugaba, malo para todo, sentimentalmente anulado, bloqueado. Yo acuerdo que en la escuela una vez le quise expresar mis sentimientos a una niña, hermano, y cuando, no, anulado. Dije, no, es que yo soy tan feo que yo no le puedo expresar mis sentimientos a una niña. Anulado, hermano. Y cuando comencé a tener cierta edad, desde los 14 años, 15 años, comencé a consumir ya cigarrillo, y comencé a tener un amigo que tenía, comenzó a ofrecerme droga, y yo comencé a probar. ¿Y sabe qué pensé? Y dije, si yo no voy a servir para nada, no voy a tener ninguna profesión, yo ya sé para qué voy a servir. Yo así lo dije, yo ya sé para qué voy a servir. Yo voy a servir es para ser un delincuente, y me voy a volver un delincuente. Y resulta de que como las palabras retumbaban en mi mente, porque desde muy pequeño ya era, en la casa era prácticamente una plaga. Robaba a papá desde muy pequeño. Él se acostaba y yo me levantaba a sacarle del bolsillo la plata. A mis hermanos. En casa inicié mi carrera, donde me anularon, donde psicológicamente me redujeron. Ahí inicié. De tal manera que a los 14, 15 años dije, me voy a volver un delincuente. Pero sabe que a los 18 años cumplidos, a los 18 años pasaditos, me di cuenta que ni siquiera para ser delincuente servía. ¿Por qué? A los 18 años pasaditos estaba en una cárcel con una sentencia de 45 años y 3 procesos más. Yo ni para ser delincuente sirvo, ni para ser un pillo yo sirvo. Miren, llegó un momento, hermano, donde dije, ya no importa mi vida, ¿qué voy a hacer con ella? Y desesperado, ¿sabe? Un 5 de abril del 2004, en la cárcel de Tuluá, un 5 de abril dije, yo no sirvo para nada, entonces ahora sabe que voy a acabar con mi vida. Y ese día, escuche, decidí acabar con mi vida determinantemente, una decisión muy fuerte. Voy a matarme, me voy a suicidar. Y sabe que precisamente la noche en que me iba a suicidar, ese día, aleluya, Dios salió a mi paso, Dios me salió al encuentro, no fui yo quien lo busqué, fue Él el que me salió, aleluya. ¿Sabe qué dice la historia aquí? Que en algún momento la historia de Jabes también se rompió. Digo, oh, si me dieras bendición, es como una maldición la que me han puesto. Si ensancharon mi territorio, esa palabra, si ensancharon mi territorio, ¿sabe qué significa? Si rompes mi esclavitud, si rompes mis cadenas, esa limitación a la cual siempre he estado sujeto. Si usted rompe eso, si tu mano está conmigo, porque las manos de los demás han estado en mi contra, todos han estado en mi contra, pero si hoy pudiera sentir a alguien a mi favor, alguien que apuesta por mí, sabe, debe decir esa noche, ese 5 de abril, aleluya. Aunque durante mucho tiempo en mi vida yo sentí la contrariedad de muchos y el rechazo de muchos,
En el momento en que me iba a suicidar, Dios trató conmigo, habló a mi vida, trató con mi corazón y me hizo sentir que si muchos habían estado en mi contra, que hoy Él iba a apostar por mí. Esa noche el Señor me hizo saber que había apostado por mí, aleluya, que había depositado confianza y que había visto que a pesar de mi dolor, que a pesar de mi marcada frustración, Él podía hacer de mí algo diferente. Hubo un momento, aleluya, donde Jabes se cansó del dolor, se cansó de la tristeza. Dijo, si ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo. Oiga, y escuche esto, y me libraras de mal, no del mal. Él no estaba pidiendo protección, estaba pidiendo liberación. Dijo, si me libras de mal, o sea, si me arrancas de este mal en el cual estoy esclavizado. Dios, para que no me dañe. ¿Qué fue lo que quiso decir Jabes? Dijo, estoy herido, me siento pisoteado, me siento menospreciado. Oh, aleluya, sintió todo el peso, hermano, de la discriminación. Para que no me dañe, o sea, en otras palabras, no quiero seguir sufriendo. Vea, yo le voy a decir algo, sufrí en mi vida, sufrí. Y quedaron huellas, quedaron marcas, mas no complejos. Pero fui marcada mi vida de una forma profunda, aleluya. ¿Y sabe qué sucedió? Dice que ese día, después de que Jabes clamó, Dios le otorgó lo que pidió. Escuche, después de eso fue que Jabes fue ilustre. Después de eso fue que Jabes llegó a ser exitoso. Invocó Jabes al Dios de Israel, rompió su fracaso. Esto nos lleva a entender de que Dios están dispuestas las oportunidades, pero necesitamos que alguien quiera reaccionar, que alguien quiera romper con el dolor al cual hace mucho tiempo está sometido. Porque yo le voy a decir, habrá alguien, es más, estoy seguro que hay alguien que esta noche está visualizando este culto, que hace mucho rato tiene conexiones con el dolor, tiene conexiones con la amargura, tiene conexiones con el fracaso. Es más, hay alguien allá que ha contemplado como fin de su problema o como solución a su problema la muerte. Oh, bendito el nombre del Señor. En mi primera visita que mi papá me hizo a la cárcel, yo tuve que escuchar las palabras fuertes de él. Y usted es una vergüenza. Y usted cómo manchó el nombre de la familia. Causé vergüenza, causé dolor. Le tengo que reconocer a mi madre, a mis hermanos, a mi familia. Me convertí en una vergüenza. No hay registros históricos en mi familia de alguien que haya pisado la cárcel. No hay registros históricos en mi familia de alguien que haya sido delincuente. No hay registros históricos en mi familia de alguien que haya llegado a caer tan profundo como yo un día caí. Oiga, el que causa dolor, el que causa vergüenza. Aleluya. Ese era yo también. Pero Dios cambia todo, hermano. ¿Qué quiere decir? Que aquel hijo que un día era la tristeza de una madre se convirtió en el hijo ilustre, en el que luego pudo producir alegrías, en el hijo que luego fue amado. ¿Sabe que mi padre, al tiempo después de haberme referido esas palabras en el patio de la cárcel de Tuluá, un día, hermano, aleluya, se tuvo que abrazar a mi cuello y decirme, ¿sabe qué, Fabián? Usted es el orgullo más grande que ha tenido esta familia. ¿Sabe qué día fue
ese, el día que en un río del Valle del Cauca tuve que sumergirlo en las aguas bautismales, su propio hijo, el que un día causó dolor, el que un día causó tristeza, el que un día causó vergüenza, años más adelante, ahora lo estaba bautizando en el nombre de Jesucristo. ¿Sabe qué? Después de causar dolor y causar vergüenza, ahora Dios me ha convertido en un orgullo para mi familia. Y así como no hubo registro de otro delincuente, de otro que haya hecho tanto mal como lo hice yo en mi familia, tampoco hay registro de un pastor solo yo. Aleluya. Cambió mi dolor, como dijo el salmista en baile. El que era el dolor, ahora, en el nombre de Jesús y con mucha modestia, Dios lo sentó con príncipes y príncipes de su pueblo. ¿Y sabe por qué? Porque eso lo hace un encuentro con Dios, una proximidad con Dios. Porque eso fue lo que hizo Jabes. En algún momento rompió las distancias. He escuchado que hay Dios en Israel. Digo, pues yo voy a romper las distancias, me voy a acercar al Dios de Israel. Por eso dice, e invocó Jabes al Dios de Israel. A ver, ¿dónde está el Dios de Israel? El Dios de estos hebreos, ¿dónde está? Rompió distancias. Por eso le quiero decir, mi querido amigo, que si hay algo que cambia tu situación, que cambia el pronóstico, que cambia aquello sobre lo cual lo han sujetado a usted, es una cercanía, un encuentro con Dios. Le voy a decir, hay algo que tú necesitas, y es encontrarte de frente con Dios para que Él rompa todo tu fracaso, rompa toda tu historia de dolor. ¿Cuántos años tiene tu historia de dolor? ¿Cuánto tiempo tiene tu historia de dolor? Porque hay alguien aquí que su fracaso no es de una semana, que su fracaso no es de un día, que su fracaso no es de un mes. Es más, sabe que aquí hay alguien que está pensando, yo muero fracasado, muero frustrado. Así voy a morir. Le voy a decir no. Si esta noche tú decides romper distancias con Dios, si esta noche tú decides tener un acercamiento con Dios, Dios hará algo. ¿Sabe? La Biblia habla de Jacob y dice que Jacob estaba en una situación muy tremenda. Lo perseguía por este lado su suegro, por este lado lo perseguía su hermano Esaú para matarlo. ¿Sabe qué hizo Jacob? Dijo, voy a encontrarme con Dios. Ni su suegro lo alcanzó, ni su hermano lo asesinó. Pero esa noche, ese encuentro con Dios, salió un hombre con una huella, con un encuentro con Dios, transformado. ¿Sabe? Esa noche que yo me encontré con Cristo, hasta esa noche consumí drogas. Hasta esa noche fui un perverso. Hasta esa noche fui un maldiciente. Hasta esa noche fui un perdido. Es más, voy a redondearle y termino. Ese 5 de abril, ¿sabe yo qué había hecho? Yo el día 4 de abril había llamado a mi familia, a mi mamá y mis hermanas. Vayan y me visitan, quiero verlas. Pero ¿sabe cuál era el objetivo mío? Despedirme de ellas, porque ya tenía planeado suicidarme. Y ellas fueron el 5 de abril y pasé la visita con ellos. A las 3:30 salió la visita. Y mientras yo estaba aquí al fondo del pasillo y veía a mi mamá salir, ¿sabe qué decía yo dentro de mi corazón? Le dije, nunca más volverás a ver tu dolor, nunca más vas a volver a ver al que te causó vergüenza. Nunca más vas a ver al que te causó amargura. Hoy va a morir tu amargura, decía dentro de mi corazón, le decía a mi madre a la distancia. Pero esa noche, a las 8:05, cuando ya estaba a punto, ya había entorchado la sábana para amarrármela al cuello, ya era para tirarme.
Y en ese preciso momento Dios trató conmigo, el Dios de Israel, aleluya. Se metió en mi celda, aleluya. Y salí de esa celda a las 8:30. Oh, pero con un pensamiento nuevo, con una vida nueva, con un sentir nuevo, aleluya. Con una visión diferente. Aunque no había cambiado mi situación de la condena, aunque todavía estaba en la cárcel, pero Dios había hecho una obra poderosa, aleluya. Eso es lo que te quiero decir. Esta noche Dios quiere marcar la vida de alguien que está allí conectado, aleluya. Yo quiero invitarte para que tú levantes las manos. Yo no sé si hay una madre que se identifique, porque quizás habrá una madre ya convertida que tiene un hijo que le ha causado dolor, que de pronto hasta habrá pensado: este hijo ya no cambia, este hijo ya no será diferente. ¡Ey, por favor! ¡Él puede orar! Quizás en tu familia tengas un caso perdido, pero es para ti. Porque con Dios no hay casos perdidos. Porque antes de lo más vil y de lo más menospreciado escoge Dios. Hey, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que miró desde el cielo a la tierra, que desnudó su santo brazo para sacar del lodo al pobre y al menesteroso del muladar, y luego hacerlo sentar con príncipes y príncipes de su pueblo? Así que esta hora no me vengas a decir que tienes un caso perdido y que ya no es solucionable. No. Hey, ese que tú llamas caso perdido puede llegar a ser el más ilustre. Quiere decir, Dios lo puede levantar. Aleluya. Levanta tu mano y habla con Dios esta hora y dile: Padre mío, esta hora alguien necesita tener un encuentro con Dios. Ahí en casa hay alguien que la palabra le ha llegado. Ahí en casa hay alguien que tu presencia le ha tocado, Señor. Hay alguien que la palabra le ha llegado de forma directa a su vida y le está diciendo: hey, sí, tú, es contigo que Dios está tratando esta hora. Aleluya. Un encuentro con Dios será suficiente para que tu vida sea diferente. Soberano Rey, soberano Dios, mira cómo alguien ha sufrido, ha llorado. Mira cómo alguien, Señor Jesús de Nazaret, ha sido quizás hasta discriminado por su condición de vida, pero creo que tú te puedes glorificar, tú puedes obrar de una forma poderosa, Rey soberano. Oh, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Mis amados, deseo muchas bendiciones para ustedes en el nombre de Jesucristo y agradezco a Dios esta linda oportunidad. Que sea mi Señor bendiciéndoles de una manera enorme.